Jaime Hernández. Querido Jaime, gracias por acompañarme más temprano de lo acostumbrado. ¿Cómo te va? Querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí te escucho, mi querido Jaime. Perfecto. Bueno, mira, parafraseando a uno de los seguidores de Sin Censura, José Luis Ara, te dice, ya no se hayan que inventar, querido Vicente, ya no hayan que inventar para tratar de encontrarle la cuadratura al círculo en esta renuncia de Tatiana Cloutier. Como te podrás imaginar, primero tengo que hacer un apunte. Hablar y sacar información, particularmente de la Secretaría de Economía, es una tarea harto complicada. En este sexenio hemos visto cómo algunas secretarías como la de Hacienda y sobre todo Economía han sido bastante remisas a la hora de transparentar información. No porque tengan miedo a la prensa, no, sino básicamente lo han visto como un acto de disciplina. Y para no dejarle que algún pellejo se les escape y los perros taqueros que siempre andan por ahí, pues agarren cualquier trozo de pellejo y lo interpreten a su manera. Entonces, pero ha sido bastante hermética en ese sentido la Secretaría de Economía. Lo que te puedo decir, eso sí, citando, consultando fuentes que conocen bien cómo está el negociado en la Secretaría de Economía, yo te tengo que decir básicamente, el primer punto es que esto sí que ha sido una gran sorpresa. Nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba la renuncia de Tatiana Cloutier. Y dicho esto, no te puedo dar una razón específica. Lo que sí puedo darte, porque hay que ser, yo creo que honestos, hay que hacer un análisis de lo que ha estado en juego en esta decisión. Y voy a citar 3 puntos importantes. La primera, apenas el pasado lunes, querido Vicente, se terminó el plazo de 75 días de las consultas entre México y Estados Unidos y Canadá para resolver, ya sabes, el tema de las disputas en el tema del sector energético. Cuando concluyen esos 75 días que vencieron el pasado lunes, se va a un panel de controversias. Y entonces esto no le convenía a México, pero tampoco a Estados Unidos, hizo un panel de controversias. ¿Por qué? Porque ahí cabía el riesgo de que a México se le impusieran aranceles. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Como sí que se lograron algunos avances, Estados Unidos sobre todo y Canadá dijeron, bueno, hemos avanzado. ¿Por qué no ampliamos el plazo de consultas de 75 días para resolver lo que tenemos todavía de diferencias? Y dice, bueno, vale, ampliemos, y eso se anunció el lunes pasado. Es decir, las negociaciones, las conversaciones están rindiendo frutos. Bueno, ese es un primer elemento que a tener en cuenta. Luego, el segundo elemento es que ya tenemos en marcha, querido Vicente, la segunda etapa de la lucha contra la inflación. Esta segunda etapa termina en febrero del año que entra. Bueno, ¿en qué consiste? Ya ves que el presidente siempre ha dado fondo para convencer a empresarios y productores que le bajen, incluso se ha explorado la posibilidad de importar carne de Argentina para bajar al máximo los precios de la canasta básica. Bueno, eso es un elemento que está ahí. Uno, insisto, se amplían las conversaciones del TEMEC. Dos, estamos en la fase más importante de la lucha contra la inflación. Y la tercera, hace 2 semanas, la Secretaría de Hacienda y de Economía, con la presencia sobre todo de la Cloutier, echaron a andar lo que se conoce como la nueva política industrial. Esta política industrial tiene como fin introducir nuevos elementos en materia de desarrollo tecnológico, formación de nuevos cuadros en materia tecnológica, es decir, preparar a México para las nuevas tecnologías, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un proceso de integración con Canadá y Estados Unidos. Teniendo en cuenta estos 3 elementos, que son 3 pilares fundamentales que están en un momento crucial, llama la atención que Tatiana Cloutier haya dicho, me voy, que haya tirado la toalla, básicamente. Y uno se pregunta,
¿por qué se va en un momento tan crucial, tan importante? Y las especulaciones de los especialistas, de la gente que conoce muy bien cómo están estas cosas, ofrecen un primer acercamiento. El primer acercamiento es que la batuta de estos programas contra la inflación, de este desarrollo tecnológico y sobre todo la aproximación del gobierno con los productores, con los inversionistas que son los que tienen contacto con cadenas industriales, el desarrollo de las conversaciones, de las consultas entre México y Estados Unidos, tienen una prórroga y están en un momento crucial. ¿Por qué se va entonces Tatiana? Unos aseguran que es porque en este proceso quien está llevando la batuta es el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es el que está llevando la batuta y Tatiana Cloutier se ha sentido desplazada. Esa es una primera aproximación, una primera explicación en medio de todo este desconcierto y torrente de especulaciones. Entonces, luego hay un segundo elemento que ya se venía arrastrando desde hace tiempo. Algunos aseguraban que Tatiana Cloutier había sido una excelente jefa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, tiene una gran inteligencia política, es una mujer sensible, la tía Tatis tiene un gran carisma, se le quiere en la 4T, de eso no cabe duda. Pero la pregunta era, ¿su perfil encajaba como secretaria de Economía? Muchos aseguran que no, y algunos consideran que incluso que el cargo le quedó grande. Yo creo que hay que llamar, insisto, subrayo, estamos hablando de especulación, estamos hablando de especulaciones, de pareceres, y yo creo que a pesar de que ella leyó esta carta, Vicente, para cerrarle el paso a las especulaciones, la carta no hizo más que aumentar, dar brío a estas especulaciones, a las que se han sumado, como tú ya citaste, el propio hermano de Tatiana Cloutier, Manuel Cloutier, que él considera, aunque no haya hablado con ella, que quizá el disgusto vino por el tema de la militarización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no hay nada de eso. Yo creo que más bien se tiene que ver con la convicción, la propia convicción de Tatiana Cloutier, de que su tiempo y su papel han terminado su ciclo. Y yo creo que Tatiana Cloutier es lo suficientemente inteligente y honesta como para aceptar que tiene demasiado en el plato. Las negociaciones con Estados Unidos, el plan contra la inflación y este nuevo plan industrial que se acaba de anunciar, lo anunció ella, de hecho. Entonces, mientras no haya una explicación más transparente, más puntual, seguiremos en el terreno de la especulación y desafortunadamente este terreno de la especulación sirve para tratar de ser un ejercicio honesto, de acercamiento, de aproximación para entender su decisión, pero no cabe duda, como ya lo estamos viendo, de que todo mundo lo va a interpretar, por lo menos desde la oposición, como estas ganas de Tatiana de enmendarle la plana al presidente porque lo está haciendo mal. Y hay un último elemento también que hay que considerar, querido Vicente. No es secreto que todo el mundo coincide, no solamente en México, sino todo el mundo, en que el año 2023 va a ser muy complicado en el frente económico. Entonces, si Tatiana ya se siente rebasada o se siente desplazada por Rogelio de la O en el manejo de todas estas negociaciones con Estados Unidos, el plan contra la inflación o el desarrollo de una nueva política industrial, imagínate el 23 cuando se complican las cosas. Yo creo que por eso ella dice en una parte de su mensaje, uno sabe cuando ya deja de aportar algo nuevo a la causa o al proyecto. Entonces, yo creo que aún dentro del terreno de la especulación, querido Vicente, que es importante subrayarlo porque tampoco quiero pasarme de listo y decir, no, yo soy un genio. Yo incluso escuché detrás de la puerta del dormitorio de Tatiana que estábamos citando esto. No. Esto es lo que tienen en mente los analistas económicos, algunos de los más conocedores con los que hablé hoy por la mañana,
y me dicen que casi es esto lo que ha estado en juego. Tatiana se siente rebasada, se siente desplazada por el secretario de Hacienda y ante la previsión de un año complicado, muy complicado en 2023, dijo, prefiero bajarme para que entren otros jugadores que tienen mejor porcentaje de bateaje, tienen mejor currículum que yo, porque yo no voy a convertirme en un problema o en un obstáculo para que triunfe la 4T. De una gran honestidad de la mismísima Tatiana Cloutier. Yo no veo conflicto como lo quieren hacer ver algunos personajes, incluso que ya, como Vicente Fox, le andan abriendo las puertas del PAN a Tatiana Cloutier. Al contrario, yo veo un gran cariño. El presidente dice, le insistí para que se quedara, pero pues sus convicciones son firmes, y la propia Tatiana dice, ahora me paso a la porra. Pero veo una muy mala leche de personajes como José Díaz Briceño, quien, insisto, corresponsal de Reforma, retuitea a un memero como Van Pipe, y me parece un nado sincronizado porque Héctor de Mauleón también hace un rato ha retuiteado a Van Pipe y dice, en efecto, le negó el abrazo, otra persona que usa, desecha y patea, y los otros hincados haciendo fila esperando turno. ¿Qué habrá determinado esta decisión de Cloutier? Preocupante. Pues un corresponsal de El Pasquín Inmundo y un gran periodista que se inventó unos cables de la embajada estadounidense en este gran análisis. Nada comparado a lo que tú nos pones sobre la mesa, un buffet para poder tal vez iniciar este análisis de las razones de la renuncia, pero esto sí es un verdadero golpeteo perverso de estos personajes, querido Jaime. Sí, porque yo creo que hay que tener en cuenta que uno como periodista, por ejemplo, mi amigo, que a pesar de sus filias y sus fobias, José Díaz Briceño, él lo ve desde el punto de vista de las negociaciones de México con Estados Unidos y le sorprende de que Tatiana arroje la toalla en medio de esas negociaciones. Bueno, es solamente un componente de estas razones que estoy mencionando. En el caso Díaz de Mauleón, pues ya sabemos Díaz de Mauleón. O sea, Héctor, ¿cómo se llama? Héctor de Mauleón, ¿no? Que yo digo que Héctor de Mauleón tiene el problema, se cree el Truman Capote de la cuarta región, ¿no? Cuando escribe sus crónicas de asesinatos y de lo que pasa en México desde el confort de su escritorio, ¿no? Esta gente no consulta, no toca base, no trata de entender de forma honesta, no, son golpeadores, es lo lamentable. Y vamos a encontrarnos, querido Vicente, más explicaciones de esto, que lo único que van a hacer es arrojar más confusión. ¿Arrojar más confusión para qué? Para poner a parir al presidente López Obrador de que si la abrazó, de que si no la abrazó. Tú y yo sabemos muy bien, querido Vicente, lo sabemos perfectamente, lo que vale a veces una sola foto, un solo instante en que el presidente está aplaudiendo mientras Tatiana lo trata de abrazar. Tú y yo sabemos el valor de esa imagen y cómo se puede explotar esa imagen en Twitters, en secciones de Instagram. Vivimos una época en que el periodismo se ha vuelto un periodismo de percepciones, ¿no? Este torrente de percepciones que van a emplear unos y otros en contra y a favor. Mira, aquí decir, no, ni siquiera la quiso abrazar, le negó el abrazo, ¿no? Y cuando yo lo que estoy viendo es una mueca del presidente de gusto, de afecto hacia Tatiana Cloutier, una mujer que ha sido leal y que ha sido criticada por su propia familia, por su propio partido. ¿No se te hace eso también curioso, querido Vicente, que personajes como Vicente Fox o el hermano de Tatiana se comporten como viejos patriarcas que creen que tienen el derecho de decirle a Tatiana, una mujer inteligente, lo que tiene que hacer? Si no estamos en el rancho, señor Fox, y tampoco esté su hacienda, señor Manuel Cloutier, estamos ante una mujer inteligente, honesta, que prefiere hacerse a un lado porque sabe muy bien que las cosas se están complicando. Yo creo que cualquiera de nosotros, si es lo suficientemente honesto, preferimos decir, no, esto me queda muy grande, señor presidente, prefiero bajarme aquí, yo ya le cumplí,
Ya sabe que tiene mi mano abierta, sabe que tiene mi hogar abierto, pero yo me bajo aquí porque sé que a lo mejor ya no le puedo servir más. Me puede tener a su disposición para lo que sea. Entonces, yo creo que es un fenómeno bastante comprensible. Ocurre en todos los gabinetes del mundo. Cuando se produce una crisis de gobierno, como se le llama, cuando un ministro, un secretario decir, me quedo aquí, me bajo por cuestiones personales, hay que también que tener en cuenta, a lo mejor también Tatiana puso en la balanza el tiempo que le dedica a su familia. No lo sabemos, ya ella se encargará de desmenuzar, de aclarar qué es lo que pasó, pero yo creo que ojalá que otros secretarios y otros políticos tuvieran el nivel de decencia y honestidad de Tatiana Cloutier. Yo digo a esta decisión, chapó, mis respetos para esta mujer que es lo suficientemente honesta para decir, hasta aquí, señor presidente, mis capacidades o mi resistencia no da para más, así es que me bajo antes de convertirme en un problema. ¿Qué otro funcionario, qué otro político hemos visto que haga esto? Tener un poco de congruencia, Nadie. Así es que yo creo que esto demuestra que también en el seno de la 4T hay gentes consecuentes, no porque estén de acuerdo con las causas de la oposición, que es que la militarización, insisto, ya no saben qué inventarse. No hay que sacar el balón del estadio, hay que aceptarlo, el fenómeno tal y como es. Además, y este sería mi último comentario, querido Vicente, hay que acordarse que en esta vida nadie es imprescindible, sobre todo en un movimiento como el de la 4T. Oye, mi querido Jaime, antes de que te vayas, ¿por qué no también hablamos un poco del campanazo? Y grábenlo, muchachos, ¿qué campanazo, qué nota la que confirma el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, al señalar que Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, quien acaba de dejar el cargo, sí tiene orden de aprehensión y alerta migratoria, lo confirma Ricardo Mejía Verdeja, pero también confirma que esto se debe a que ha estado siendo investigado incluso desde antes del 2018, lo que echaría por tierra esto de la persecución política. Si lo estaban investigando desde antes del 2018, los panistas no le pueden echar la culpa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades de la 4T, de ir contra Cabeza de Vaca por razones políticas. Si me permite, Ceci, écheme las declaraciones del subsecretario Mejía Verdeja. Ha trascendido que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron, y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento, y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra. En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas, y en paralelo el Congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Alcántara, el 17 de agosto de 2022, resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente Cabeza de Vaca contaba todavía con fuero constitucional, que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del Congreso local. También señalar que el propio... Para agregar a este caso de Cabeza de Vaca,
el medio independiente Elefante Blanco MX, de allá de Tamaulipas, señala lo que ayer nos decía también Marta Olivia López Medellín en Sin Censura Nocturno, colega admirada de En un 2x3 Tamaulipas, que es obvio que el exgobernador de Tamaulipas ya no se encuentra en México. ¿A dónde se fue? Pregunta. De acuerdo con algunas fuentes, su familia llegó a un sector residencial de Dallas, Texas, hace unos días, y es lo que publica Héctor Garcés, precisamente en Elefante Blanco MX, que Cabeza de Vaca ya se habría ido de México, dice en su opinión Héctor Garcés, a Francisco García Cabeza de Vaca le dieron 5 días para huir del país. La Fiscalía General de la República le dio tiempo suficiente para salir de México en algún vuelo privado. Si lo hubieran querido detener o por lo menos meterle mayor presión, la orden de aprehensión hubiera sido liberada en los primeros minutos, en las primeras horas del sábado pasado, cuando la inmunidad del exgobernador tamaulipeco se extinguió. Lo mismo hubiera sucedido con la alerta migratoria. Se hubiera emitido al marcar el reloj las 0 horas con 1 o 2 minutos. En ese momento, activada la búsqueda, los agentes del Instituto Nacional de Migración ya tendrían conocimiento de cómo actuar en caso de ver a Francisco Javier N. en los aeropuertos y los cruces fronterizos. No fue sino hasta ayer, en la tarde del 5 de octubre, cuando se conoció primero la alerta migratoria y poco después que un juez había liberado una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Es obvio que el exgobernador de Tamaulipas ya no se encuentra en México. ¿A dónde se fue? De acuerdo con algunas fuentes, familiares directos del exgobernador, exsenador y exdiputado federal llegaron a un sector residencial de Dallas, Texas, hace unos días. Mi querido Jaime, ¿cómo ves esta situación de Cabeza de Vaca? Interesante lo que dejó claro Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, que esto está basado en investigaciones que vienen incluso desde antes que llegara al puesto el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, esto tiene todo el aspecto de una fuga pactada o fuga previsible, llámalo como tú quieres. No sé si más tarde habrá una entrega pactada, como ocurrió con el exgobernador de Veracruz, que te acuerdas que pactó su entrega en Guatemala. Lo que es muy cierto es que llama mucho la atención la laxitud de las autoridades a la hora de no asegurarse la detención de un delincuente, porque eso es lo que es el exgobernador. Gozó de fuero, gozó de una impunidad, sobre todo en su estado. No es un secreto que tenía las voluntades de mucha gente comprada. Y esto realmente es penoso, ¿no? Esto es vergonzante porque te demuestra que en México la justicia no aplica igual para todos como se establece en la Constitución. Yo creo que hay dos posibilidades, ¿no? Quitarse de encima a un personaje que es peligroso. Tan es así que el propio Américo Villarreal se replegó, llegó al punto de replegarse hasta su escaño senatorial, que fue una movida un tanto confusa. ¿Por qué? Porque sabía del poder de Cabeza de Vaca. Es un tipo muy de una personalidad aviesa, de mala entraña este personaje. Entonces, yo creo que fue una forma de tenderle puente de plata a Cabeza de Vaca en su huida hacia ningún lado. Y digo hacia ningún lado porque al final del día tendrá que responder ante la justicia. Pero yo no le veo sentido. A ver, ¿qué sentido tiene tenderle puente de plata a un personaje que está poniendo a resguardo sus propiedades, su riqueza, la familia? Como si a un ladrón que se acaba de robar un pollo le permitieran, ok, te damos tiempo para que corras a tu casa, te comas el pollo, tires los restos y regresas y te detenemos y bueno, ya hablaremos de las evidencias, ¿no? Pues eso no existe, no ha existido en el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y esto te habla de que el estado de Tamaulipas ha padecido durante mucho tiempo, de estos gobernadores delincuentes, que se han pasado por el forro, ya sabes de dónde, la ley en su estado y también la ley federal, pero también te habla del enorme poder
y el alcance que tenía Francisco Javier Cabeza de Vaca, sus complicidades en el Poder Judicial, sus complicidades en el Poder Legislativo Estatal, pero espero que este poder poco a poco se le vaya diluyendo, poco a poco se le vaya esfumando y que al final del día, una vez que ponga a buen recaudo lo que se robó y garantice el futuro de sus hijos, por fin alguien le eche el guante. A mí, francamente, esto me sabe, ¿sabes? Me deja mal sabor de boca ver este tipo de espectáculos porque tal pareciera, insisto, que ha habido una operación de me volteo para el otro lado, tú, hijo mío, en lo que corres por la frontera, ¿no? Hay quien asegura que está efectivamente en Dallas, hay quienes aseguran también que está en Canadá, no lo sabemos a ciencia cierta, pero hay quienes seguramente lo han visto bajo una luz más pragmática y decirle, mira, con tal de que se vaya al carajo, con tal de que se vaya al carajo y que deje de obstaculizar y que le deje el camino abierto a Américo Villarreal, con eso nos conformamos. Estoy evidentemente nuevamente en el terreno de la especulación, pero aun y cuando es terreno de la especulación, querido Vicente, no cabe duda de que las autoridades fracasaron, fallaron a la hora de ponerle un alto a este hombre que se sabía que era delincuente no desde ayer, sino desde el 2018. Así es que lamentable, y esperemos que esto termine con el señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, un hombre muy poderoso, muy influyente, que termine tras las rejas. Pues ojalá que así sea, y conste que nosotros lo hemos estado advirtiendo aquí, se le va a acabar ya la inmunidad a Cabeza de Vaca, cuidado, se les va a pelar Baltasar. Y no sé cómo decirlo, pero pues se los dijimos, cabrón, o sea, no puede ser posible. O sea, en fin. Oye, y Jaime, ¿cómo ves lo de Guerrero y Morelos? Qué cabrón, lo que también hoy sabemos, esta masacre, porque pues eso es, una masacre en Guerrero, asesinato en Morelos, y todo parece indicar que estarían ligados estos casos de Morelos y Guerrero. El subsecretario Mejía Verdeja, de hecho, dio detalles de esto que es a todas luces triste y lamentable, preocupante, detalles sobre ataque en San Miguel Totolapan y el homicidio de esta diputada en Cuernavaca. Si me permites, que escuchemos al subsecretario Mejía Verdeja, y después te voy a decir por qué nuevamente se confirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto cuando asegura que la hipocresía es la base del conservadurismo, es la base del panismo. Primero escuchemos a Mejía Verdeja hablar de estos casos, Ceci. Bueno, vamos a informar como todos los jueves sobre el tema de seguridad pública y la sección de cero impunidad. También nos acompaña la maestra Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, que vamos a dar a conocer una información, y Carlos Torres, secretario técnico, va a informar sobre los resultados de nuestra política económica, de cómo vamos en la economía en este tiempo, cuáles son los resultados que se tienen. Esto lo hacemos los jueves también. Entonces empezamos con Ricardo. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, antes de proceder al informe acostumbrado de cero impunidad y ante los hechos
suscitados el día de ayer en el estado de Guerrero y Morelos. Por instrucciones del señor presidente, damos a conocer algunos elementos. En primer término, en el evento de ayer que aconteció en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto decir que este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autentificando y reivindican, entre otros, el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento, se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre en un, en principio, accidente en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidio sobre este evento. Después se dan los hechos de todos conocidos el día de ayer y hay diferentes líneas de investigación, según nos lo comenta la Fiscalía. Decir que desde el primer momento se estuvo en contacto tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad de Guerrero y al mismo tiempo, como es siempre conocido, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado acciones en ese sentido. Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, a cuyas cabezas, apodadas el Pez y el Fresa, que son los líderes criminales de esa región, una línea de investigación también los vincula junto con este grupo tequileros como que pueden ser los responsables de estos eventos. Ya hay una intervención del Ejército y la Guardia Nacional en la zona y estamos en coordinación con las autoridades del Estado de Guerrero, tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad. También el día de ayer a las 18 horas se manifestó un homicidio, un hecho criminal en Cuernavaca, Morelos, donde fue asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez. Su escolta fue herido y en ese evento que se dio afuera de una farmacia en Cuernavaca, hay ya diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagatoria. Ya hay una activación de parte de las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad pública, pero sí queremos señalar que a partir de la información que se tiene, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político. La hoy victimada Gabriela Marín Sánchez apenas en julio del presente año había asumido el cargo de diputada local plurinominal al fallecer otro integrante de esta legislatura y hubo diferentes litigios conforme a este
hecho de asumir la diputación. Vamos a seguir informando y en coordinación con las autoridades correspondientes. Las declaraciones sobre los acontecimientos en Guerrero y Morelos ayer por parte del subsecretario. Y mi querido Jaime, para cerrar, 2 opiniones en Twitter sobre esto. Literalmente son necropolíticos, le apuestan a la muerte desde la política personajes como Marco Cortés, presidente nacional del PAN, y el expresidente Felipe Calderón. Marco Cortés dice: masacre en Guerrero, masacre en Morelos, pero López Obrador seguirá insistiendo en su fallida estrategia de seguridad. Seguro una vez más dirá que estamos exagerando, que no es para tanto, que no hay tanta violencia e inseguridad, pero aún así en la oposición regatean la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, la incongruencia total. Pero lo más hipócrita que he leído ha sido un tuit de Felipe Calderón, mi querido Jaime, opinando sobre esto en lo que lo responsabilizamos directamente de cómo está nuestro país. Felipe Calderón escribe en redes sociales: la violencia alcanza nuevamente niveles trágicos. Muy doloroso lo de Guerrero y Morelos. Mis condolencias a familias de las víctimas. Todos los recursos del gobierno y de la fiscalía deberían dedicarse a castigar a los responsables, pero no, están persiguiendo opositores. Hijo de la chingada. Es lo que me salió cuando leí esto de Felipe Calderón, que revictimizaba los daños colaterales de aquella simulada guerra contra el narcotráfico, cuando es él el responsable de dejarnos bañado a México en sangre. ¿Con qué autoridad moral? Él y los que callaron como Marco Cortés con el cochinero que nos dejó. Pero bueno, cerramos con tu comentario, mi querido Jaime. Mira, yo creo que tanto Felipe Calderón como Marquitititito Cortés apuestan por la flaca memoria del pueblo mexicano, pero es difícil, ¿sabes? Tratándose de violencia y toda la cuota de sangre que se derramó durante la presidencia de Calderón, es difícil que la gente no se acuerde de tantas cosas que ocurrieron durante su presidencia. Mira, quiero remitirme, digamos, a un evento interesante que ocurrió en Washington por ahí del año 2010. En aquel entonces era embajador de México en Estados Unidos Eduardo Medina Mora. Y a Eduardo Medina Mora le hacía mucha gracia. Una vez se presentó ante grupos de líderes de opinión, periodistas, para presentar de alguna manera, ellos querían vender en aquel entonces la imagen de un México vibrante, folclórico, un gran magneto turístico, y se le ocurrió, no sé por qué, presentar a estados como Michoacán o Guerrero como estados pintorescos, y los llegó a comparar con los 7 samuráis para hablar de la cultura del Japón, y no sé por qué la comparó con México. En cuanto empezó con ese discurso, yo dije, bueno, este personaje no sabe que en México hay, ¿cómo se llama? Se organizan cuerpos de seguridad, ¿cómo se llama? Los cuerpos que se crearon de autodefensa, los grupos de autodefensa en Michoacán. ¿En serio está diciendo esto Medina Mora? Te estoy hablando del año 2010 aproximadamente. Bueno, fíjate nada más por dónde. 12 años después, seguimos hablando de estos grupos de autodefensa o grupos vinculados a los crímenes organizados que se extendieron por Guerrero, por Michoacán, por Jalisco. Entonces te das cuenta que mientras durante toda la presidencia de Calderón y Peña Nieto le dieron todo el tiempo al crimen organizado para que se implantara a nivel estatal y casi federal,
La cuota de violencia que se pagó fue durísima, los famosos autodefensas se reconvirtieron en grupos vinculados al crimen organizado. El crimen organizado tuvo todo el tiempo de implantarse, es decir, lo que ahora el PAN no le está negando a la Guardia Nacional, el tiempo suficiente para implantarse a nivel nacional, ganar las fortalezas, ser más eficaz, más profesional. Lo que hoy le niega el PAN y Movimiento Ciudadano a esta Guardia Nacional, se la dio al crimen organizado para que se implantara a nivel nacional en estados como Guerrero. Y mira lo que está ocurriendo ahora, el producto de estas decisiones tan estúpidas, tan miopes, ¿no? Entonces, esto es muestra de la miopía, de la estrechez de visión de estos partidos políticos que ahora se espantan por lo que ellos sembraron, permitieron que se extendiera como un cáncer en toda la nación. Entonces, que no vengan con el cuento de que en este gobierno sigue habiendo violencia, ¿cómo es posible que se hayan llegado a implantar como una costra sanguinaria que ha devorado a las instituciones, asesina? Señores, ustedes lo permitieron desde hace más de una década y no hicieron nada. A mí, francamente, insisto, Felipe Calderón, que es un impresentable, y Marquitito Cortés, le apuestan a la flaca memoria de algunos, pero ¿tú crees que a la gente de Michoacán, de Guerrero, que ha visto todo este proceso a lo largo de más de una década, se les va a olvidar que fueron estos bandidos del PAN que permitieron que el crimen organizado se extendiera, que pasara lo que pasó en Ayotzinapa bajo la mirada del PRI y de Peña Nieto? No, la gente no es tonta. La gente no olvida, porque ellos pagaron una cuota muy elevada de sangre, Vicente. Así es que no, ya podrán decir misa estos señores, y desafortunadamente ellos insisten en una estrategia que los lleva al fracaso. El presidente ya les dijo, moralmente están derrotados, y por eso el presidente hasta, ya sabes, se burla de ellos, les dice, señores, si quieren un poco de asesoría se las doy, pero es que realmente no entienden que el pueblo de México tiene una memoria, se acuerda de lo ocurrido, se acuerda de las matanzas, y además otra cosa interesante que hay que señalar, mucha de esta implantación del crimen organizado fue producto de una política económica irresponsable, ¿no? Suicida, que condenó a muchos campesinos a irse a Estados Unidos, que condenó a mucha gente, a los jóvenes, a convertirse en carne de cañón de los crímenes, de los grupos, organizaciones criminales. Y dices, Dios mío, qué cinismo de esta gente. Han sido los culpables de cabo a rabo de toda esa pesadilla, y aún así quieren criticar a este gobierno. Yo no sé, yo creo, querido Vicente, que son unos hipócritas y no tienen salvación, no tienen remedio. O material de terapia psicológica o de plano de hospital psiquiátrico, no lo podría entender de otra manera, pues, mi querido Jaime Hernández. Oye, Jaime, qué bueno que te has pasado este rato con tu servidor, con la audiencia de Sin Censura. Te agradezco mucho que siempre estés dispuesto, y ojalá que la gente que me ve y que me escucha me tome en cuenta esta recomendación. Suscríbase al canal de Jaime, No Apto para Cínicos, transmite por las tardes, muy pronto vienen nuevos proyectos, nuevas cosas en la familia Sin Censura, pero en la medida del éxito de esos canales independientes también será la medida del avance de esta familia Sin Censura. Así que a las miles de personas que están conectadas en estos momentos, les pido que cuando tengan una chancita, vayan aquí en YouTube a No Apto para Cínicos y se suscriban al canal del maestrazo Jaime Hernández, tan comprometido con ustedes siempre en esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. ¿En dónde más te encuentran, mi querido Jaime? Gracias, querido Vicente. Pues sí, suscríbase a mi canal de No Apto para Cínicos, pero también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @Jaime Journo, y también a través de nuestra sección en nuestro gran periódico, La Jornada. Nuestra sección es la sección de La Jornada Sin Fronteras. Se los recomiendo mucho, lo mismo que mi periódico, señores. La Jornada sigue siendo
un punto de referencia para todo tipo de información política, económica, internacional, y también la sección de Sin Fronteras, donde analizamos temas de la migración. Muchísimas gracias, don Vicente, cuídeseme mucho y estamos al pendiente. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y antes